En 1999, Disney decidió realizar una adaptación de la novela de Edgar Burroughs, Tarzan of the Apes. El resultado, una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, y en este video les explicaré por qué. La historia comienza en una época entre los años 1870 y 1880, en donde un navío de origen británico ha sufrido un incendio y por ende terminará naufragando. Los únicos supervivientes de la catástrofe serían una pareja, quienes son nada más y nada menos que los padres de nuestro protagonista. Al mismo tiempo, conoceríamos en lo profundo de la jungla una familia de gorilas, un paralelismo que iremos identificando a lo largo de la película. La joven pareja encontraría un lugar en donde asentarían las bases de una casa provisional que se ve mejor que una de Latinoamérica. Y es aquí donde se nos presentaría a la primera amenaza de la película, una hembra leopardo llamada Sabor. En mitad de la noche y con un mínimo descuido, el hijo de la familia de gorilas se alejaría de ellos y eso lo dejaría a merced de Sabor. Sin poder haber hecho nada para salvarlo, ambos se encontrarían desolados, pero no todo estaría perdido. Resulta que la madre gorila escucharía un llanto a través de la jungla que la llevaría nada más y nada menos que a la casa del árbol que ya habíamos visto. Allí descubriríamos que la joven pareja había sufrido el mismo destino del pequeño gorila con una excepción. El pequeño bebé y la gorila se conocerían por primera vez y esta decidiría adoptarlo, no sin antes notar que no estaban solos. Sabor atacaría a ambos y en una feroz pelea el pequeño bebé estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones. La gorila tendría que tomar la difícil decisión de saltar sobre una balsa de rescate y ponerse a sí misma y al bebé a salvo, aunque puedo asegurar que no será la última vez que veremos a Sabor. Al regresar con la manada, inevitablemente el bebé llamaría la atención de los demás gorilas, especialmente del líder. Aquí descubrimos que el nombre de la gorila es Kala y el de su pareja es Kerchak. Como dato curioso, si bien nunca se revela, los nombres de los padres del bebé son John y Alice, aunque el apellido se los diré después. Kerchak se opone a la decisión de Kala de adoptar al bebé, no solo porque no podrá reemplazar al hijo que perdieron, sino también por pensar que no es como ellos. A pesar de la discusión, Kerchak termina aceptando de manera renuente y Kala finalmente decide nombrar al pequeño como Tarzán. Después de una hermosa escena entre todas las madres y sus hijos, tenemos el primer salto temporal. Un Tarzán de aproximadamente 6 o 7 años de edad tiene problemas para encajar con los demás miembros de la manada, especialmente Kerchak. Aún así, su amiga Turk parece tener cierto grado de aprecio por él y aunque no estaba muy convencida, lo invita a pasar el rato con sus amigos. Al ver que los demás gorilas no estaban dispuestos a aceptarlo en el grupo, Turk le dice que si consigue un pelo de elefante así podrá convencerlos. Tarzán no se la piensa dos veces y a pesar de ponerse a sí mismo en peligro, decide acercarse a los elefantes. Al pensar que Tarzán era una piraña, estos se asustan y provocan una estampida que llegaría hasta la manada de los gorilas, destruyendo todo a su paso. De hecho, Kerchak correría el riesgo para salvar a un bebé gorila y esa acción la hablaremos más a detalle en el análisis. Turk sacaría a Tarzán del agua estando muy preocupada por lo que pudo haberle pasado y para sorpresa de todos, Tarzán lo consiguió. No obstante, la alegría le duraría poco, puesto que al descubrir lo que pasó, Kerchak lo culparía y no solo eso, sino que soltaría una frase muy fuerte que lastimaría al pequeño. Kala, míralo bien. Él jamás será de la familia. Kerchak. Si bien Tarzán se sentiría desconsolado, Kala le explicaría que en realidad no son diferentes y que él pertenece a la familia. Por dentro todos somos iguales y eso es lo que importa, ya que Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. Mediante una canción maravillosa llamada Hijo de Hombre, veríamos cómo Tarzán hace un esfuerzo para averiguar quién es él realmente. Encontrar qué habilidades tiene él, qué puede aportar, qué puede descubrir. Y no por nada, esta es mi canción favorita de la película. Después de un nuevo salto temporal de más o menos unos 15 a 18 años, vemos finalmente a un Tarzán adulto, teniendo un día normal en la jungla y ya con la manada completamente acostumbrada a Tarzán y sus amigos, no todo estaría tranquilo. Sabor atacaría por sorpresa a la manada, por lo que Kerchak tendría que enfrentarla aunque con muchas complicaciones. La feroz agilidad de Sabor le dio la delantera y estando a punto de atacar a Kerchak, Tarzán tomaría el relevo. Una intensa batalla entre ambos nos daría a entender que Tarzán era mucho más fuerte que un humano normal, y que Sabor sigue siendo tan peligrosa como cuando la vimos por primera vez. Eventualmente Tarzán terminaría recuperando el filo de su lanza para así tomar venganza ante Sabor, tanto por sus padres como por el hijo de Kala.
Y es en este momento en el que casi Kerchak estuvo por aceptar a Tarzán como parte de la familia y mostrarle respeto. Pero un extraño ruido haría que la manada decidiera moverse, aunque eso despertaría la curiosidad de Tarzán. Resulta que dicho ruido había sido provocado por un grupo de exploradores y eso marcaría la primera vez que Tarzán vería a otros humanos. Sin contar a sus padres, claro está. Dichas personas estaban con el objetivo de estudiar precisamente a los gorilas. La chica se llama Jane Porter, su padre Archimedes Porter y el guía es John Clayton. Jane resultaría separándose del grupo al encontrarse a un bebé babuino que le robaría su cuaderno de dibujos. Al quitárselo, la familia del bebé babuino comenzaría a perseguir a Jane, por lo que una increíble persecución tendría lugar. Al realizar un salto de fe hacia un acantilado, Jane notaría cómo Tarzán la había tomado para rescatarla de los primates. La experiencia de Tarzán recorriendo la jungla le sería útil, puesto que tanto él como Jane quedarían a salvo. He aquí un momento de realización muy importante, ya que Tarzán finalmente podría ver de cerca cómo hay un ser igual a él. Si bien Jane estaba asustada al principio, rápidamente nota como por primera vez Tarzán conoció a otro humano. Este es de otros momentos que analizaremos más a detalle después. Por lo pronto, Jane le haría saber a Tarzán dónde se encontraba el campamento al que quería regresar. Y hablando del campamento, Teal'c, Tantor y el resto de los amigos de Tarzán harían un destrozo con todos los objetos que se encontraban. A pesar de haber tocado una música sorpresivamente buena, eso llamaría la atención tanto de los exploradores como de la manada. Tarzán y Jane llegarían al campamento y al reencontrarse con sus amigos, este estaba a punto de presentarlos entre sí. No obstante, Kerchak aparecería y se molestaría demasiado con Tarzán al reconocer que ella era una humana como él. Dato curioso, Jane hizo lo correcto para sobrevivir ante un gorila. No correr, no mirarlo a los ojos ni moverse bruscamente. Quedarse en el suelo y esperar a que el gorila se vaya. Como era de esperarse, la manada se iría y Tarzán con ellos unos momentos antes de que Clayton y el profesor aparecieran. Jane le contaría todo lo sucedido respecto a Tarzán y aunque no le creyeron, tampoco descartaron la posibilidad. Por su parte, Kerchak le advertiría a la familia de evitar a toda costa a los humanos, incluso si Tarzán no está de acuerdo con ello. Además, mostraría su molestia con su madre al no haberle contado que había más seres como él. Inevitablemente, la curiosidad de Tarzán por conocer a los humanos lo llevaría a presentarse con el grupo. Eso despertaría el interés de Jane y el profesor por educar a un hombre que actúa como simio y de Clayton por encontrar a la manada. Con la canción de Lo extraño que soy, vemos un crecimiento diferente por parte de Tarzán, uno distinto al que vimos anteriormente. Tarzán aprende de literatura, de historia, de astronomía, entre muchas otras cosas. Y si bien el grupo quiere conocer a los gorilas, Tarzán no puede desobedecer las órdenes de Kerchak, aun si confía en ellos. Una vez completada la humanización de Tarzán y con el ya esperado enamoramiento con Jane, este decide declarar sus sentimientos. Sin embargo, el tiempo había pasado y debido a ello el grupo debía regresar a Inglaterra aunque no quisieran. Tarzán y Jane intentan convencerse mutuamente de quedarse en la jungla y viajar a Inglaterra respectivamente, pero sin éxito. Clayton decide manipular a Tarzán, haciéndole creer que de ver a los gorilas Jane podría quedarse en la jungla con él. Esto llevaría a que Teal'c y Tantor distrajeran a Kerchak para que Tarzán pudiera llevar al grupo sin ningún riesgo. Jane, Clayton y el profesor conocerían finalmente a la manada. Mientras Jane y el profesor estaban disfrutando pasar con los gorilas, Clayton marcaría en el mapa la ubicación exacta, revelando sus verdaderas intenciones. En el momento en el que Jane le explica a Tarzán que a pesar de haber visto a los gorilas no se podría quedar, sucedería lo inevitable. Kerchak aparecería y si bien su primera reacción no fue agresiva, al ver a Clayton amenazar a un gorila, este decidiría atacarlo. Tarzán no tendría de otra que detener a Kerchak para que el grupo escapara ileso, aunque eso tendría sus consecuencias. Toda la manada, incluida su madre, verían con una combinación de miedo, decepción y a forma de traición lo que Tarzán había hecho. Una vez más, Kala le pediría a Tarzán que la acompañe para revelarle después de muchos años la verdad. En la casa del árbol, Tarzán finalmente descubriría quiénes eran sus padres biológicos y lo que había pasado en dicho lugar. Con el corazón destrozado, Kala aceptaría que para que Tarzán fuera feliz debería de estar con quienes son como él.
dándonos, en mi opinión, una de las despedidas más emotivas, sinceras y tristes en película alguna de Disney. Cuando Tarzán está listo para partir junto con los demás, estos serían emboscados por la tripulación del barco. A pesar del intento de Tarzán por escapar, esto sería en vano, ya que lo capturarían y Clayton finalmente le contaría su plan para atrapar a su familia. Un grito desesperado de Tarzán lo escucharían Teal'c y Tantor, por lo que estos decidirían acudir a su rescate. Mientras Clayton y la tripulación se dirigían hacia donde la manada, Tantor y Teal'c liberarían a Tarzán y a los demás de la celda donde estaban encerrados. Al llegar la noche, Kerchak notaría cómo Kala se encontraba increíblemente deprimida debido a la despedida de Tarzán. En un inesperado toque del destino, una emboscada liderada por Clayton haría que la tripulación atrapara a la mitad de los gorilas. Tarzán haría su máximo esfuerzo para llegar a tiempo con su familia mientras reclutaba toda la ayuda posible por el camino. Los hombres de Clayton someterían a Kerchak y justo antes de que Clayton acabara con él, Tarzán aparecería para la batalla final. Tarzán, Kerchak y los demás lograrían liberar a la mayoría de los gorilas. Jane por su parte ayudaría a Kala a salir de la jaula, por lo que en este momento Clayton le dispararía a Tarzán en el brazo. Si bien Kerchak hizo un intento desesperado por atacar, un disparo de Clayton nos haría imaginar lo peor. Tarzán y Clayton tendrían que llevar su enfrentamiento a las alturas en los árboles. Y es aquí donde en mi opinión todo llega al apogeo en cuanto a Clayton como villano y Tarzán como un héroe. Tarzán atacaría por sorpresa a Clayton y una vez ambos caerían sobre un árbol, Tarzán lograría quedarse con la escopeta. Teniendo la decisión más difícil, Tarzán no tomaría la salida fácil de acabar todo de esa manera. Y en los instantes críticos persiguiendo a Tarzán por sobre las lianas, Clayton no notaría cómo sería un peligro para sí mismo. Tarzán haría un esfuerzo para advertirle a Clayton que se detenga, pero inevitablemente Clayton cortaría la única liana que no debió cortar, cayendo a una tenebrosa y muy oscura muerte para una película animada de Disney. Habiendo terminado todo, lo único que tendríamos pendiente sería Kerchak, quien lastimosamente estaba en sus últimos instantes de vida. Pero en su lecho de muerte, Kerchak finalmente entendería que Tarzán siempre fue uno de ellos, que lo más importante para él fue siempre cuidar de su familia y que su hogar está con ellos, sabiendo que a pesar de todo, Tarzán es su hijo y que ahora él estará listo para proteger a la familia. Con estas palabras, Tarzán aceptaría convertirse en el nuevo líder de la manada, por lo que ahora la despedida entre Tarzán y Jane sería segura. Sabiendo que su hija no sería feliz si no está con él, el profesor Porter le dice a Jane que debe quedarse si realmente lo quiere. Jane se da cuenta que ella también ama a Tarzán y por ende decide correr hacia él. El profesor decide que su vida está en la jungla también e igualmente regresa, por lo que ahora los gorilas los aceptan como parte de la manada también, siendo Jane quien con sus propias palabras les dice que ella se quedará con Tarzán, mostrando cómo tanto ella como su padre se han adaptado a la vida tal como la ve Tarzán. Y es así como termina esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre esta obra maestra. Algo que realmente me ha sorprendido muchísimo de la película es el excelente manejo de la comunicación no verbal. Durante los primeros 8 minutos no se utiliza ni una sola palabra ni un solo diálogo para que el espectador entienda lo que ha sucedido. Con pocos elementos visuales, sonidos bastante tenues, pequeños indicios, se cuenta más de una historia en distintas ocasiones. La muerte de los padres de Tarzán. Tarzán aprendiendo que es un ser humano y conociendo a Jane descubriendo que son seres iguales a él. La escena en la que Kala le revela la verdad a Tarzán. Todos esos momentos requieren poco o nada de lenguaje verbal y la película lo consiguió de una manera magistral. No por nada, el primer diálogo en toda la película es el momento en el que Kala y Kerchak hablan por primera vez sobre el bebé Tarzán. La película logra transmitir de manera perfecta un mensaje y un contexto, algo que sin duda no es nada fácil y mucho menos lograrlo en diferentes ocasiones. ¿Saben qué otra cosa me encanta? Los paralelismos presentes durante toda la película, especialmente al inicio. Las transiciones que se encuentran mayormente entre los padres de Tarzán y justo después con Kala y Kerchak. En mi opinión, la mejor de todas, aquella en la que Sabor aparece por el día y se oculta por la noche. Un claro indicio que los destinos de ambas familias lastimosamente se verían entrelazados a la desgracia que les provocaría este personaje. Pero ya que hablamos de paralelismos, me parece que lo mejor es mencionar a la canción de Lo extraño que soy. Siendo que de pequeño únicamente pensaba en esta canción como el proceso
proceso de humanización de Tarzán, cuando en realidad en todo momento estamos viendo no solo cómo Tarzán aprende a ser más como los humanos, sino también vemos cómo Jane aprende poco a poco cómo es la vida en la jungla y cómo es que el mundo se ve para Tarzán. Si bien considero que con la canción de Hijo de Hombre es que Tarzán buscaba descubrir quién era realmente, es probable que sea aquí en donde tanto Tarzán como Jane terminan verdaderamente averiguándolo. Otro aspecto en general que me gustó de la película es saber añadir momentos graciosos y breves en escenas de tensión, ya que si bien parecerían no encajar con la situación en el momento, tampoco es que realmente maten el suspenso, especialmente por buscar ser una película no tan oscura para la audiencia. Pero si hablamos ahora de los personajes, hay muchísimo para destacar. Primeramente, Kala me parece una de las mejores madres en la animación de todos los tiempos, una madre amorosa que está dispuesta a luchar contra todo y contra todos por una criatura que necesita de ella. Durante toda la película observamos cómo ella intenta que el ser diferente afecte lo menos posible la vida de Tarzán. Un mensaje muy hermoso respecto a que lo más importante está por dentro y tu familia está con quien tú amas. A pesar de todo, Kala no puede evitar sentir una culpa muy dentro de sí al ocultarle la verdad a Tarzán respecto a su origen. Pero aún así, ella está dispuesta a sacrificar todo por la felicidad de su hijo, aún sabiendo que lo más probable es que para que él lo sea, tenga que alejarse de ella y estar con los suyos. Kala siempre tuvo que tomar decisiones increíblemente difíciles, pero eso es lo que representa ser una excelente madre. En mi opinión, es muy complicado siquiera imaginar a una madre que esté cerca de ser tan buena como Kala en la actualidad. Por otro lado, tenemos a Kerchak, quien la primera vez que vi la película lo consideré una figura paterna muy distante e intimidante. Y he de decir que ahora, siendo mayor, es cuando más puedo entender finalmente a este personaje. Durante toda la película, el mayor sentimiento que mueve a Kerchak y sus decisiones es la culpa y no solo el miedo. La razón por la que Kerchak rechaza inicialmente a Tarzán no es por verlo como un reemplazo al hijo que recién perdieron Kala y él, sino más bien porque a sus ojos ninguno de los dos podría soportar nuevamente una pérdida como la que tuvieron si llegasen a encariñarse con él. Es fácil notar que Kala se encontraba devastada al principio de la película, pero de manera más sutil es que Kerchak también lo expresa. ¿Recuerdan la escena importante que mencioné cuando Kerchak salvó al pequeño gorila de ser aplastado por un elefante? Kerchak sabe en carne propia lo que es perder a un hijo y no quisiera por nada del mundo que nadie más pase por ello. La culpa es el sentimiento que no le permite a Kerchak aceptar a Tarzán como un hijo o incluso encariñarse con él. La muerte de su hijo lo marcó de manera muy fuerte, ya que a sus ojos él falló como líder, falló como esposo y falló como padre. El primer indicio de que esto podría cambiar fue cuando Tarzán mató a Sabor. No solo Kerchak entendió que Tarzán sí se preocupa por su familia y que puede protegerlos a ellos, sino que momentáneamente él estuvo dispuesto a reconocerlo como su legítimo hijo. Todo se complicó en la susodicha escena en la que Tarzán lo agredió para permitir que los humanos escaparan. No solo él, sino que todos los demás observaron una traición. Y en ese momento la culpa también fue un sentimiento que se apoderó de Tarzán. Aún así, un hermoso desenlace a pesar de la muerte de Kerchak fue haber entendido el mensaje. Haber aceptado a Tarzán como el nuevo líder y reconocerlo como su legítimo hijo. La película tiene una aproximación increíblemente acertada de un conflicto de puntos de vista entre Tarzán y Kerchak, algo muy parecido a lo que vemos en otras historias como la de Buscando a Nemo, en donde ambos protagonistas tienen dificultades para entender las razones y la manera de actuar de sus figuras paternas. Curiosamente, ambos con padres que murieron poco después de haber nacido de una manera que ellos no conocían. Un conflicto muy real, principalmente por ser un problema por el que muchas personas suelen pasar, ya sea en la niñez o incluso en la adultez. Por eso se siente tan bien ejecutado. Ambos puntos de vista tienen cierto grado de razón y eso lo entiendes cuando ves la película de adulto. La escenografía en general durante toda la película es excelente. Usualmente las películas de Disney por esta época solían utilizar fondos y escenarios muy simples para agilizar la producción y ahorrar recursos. Si bien eso le da un toque de fantasía a las películas, tampoco es malo variar de vez en cuando. Aquí cada elemento de ambientación se siente orgánico y el toque de 3D, incluso para ser nuevo, queda demasiado bien. El único pequeño pero que le pondría a la película
película en cuanto a personajes seguramente serían los amigos de Tarzán, siendo que sin contar la escena en donde los liberan casi que pierden absoluta relevancia en la segunda mitad de la película. Aún así, si hay algo que la película hace bien es el manejo de los villanos. Sabor es una amenaza natural, una que marcó el camino del protagonista y de aquellos cercanos a él. Sin necesidad de palabras, cumple muy bien con su papel de villana secundaria, lo cual abre paso a lo mejor, puesto que unos instantes después de la muerte de Sabor se da la aparición de Clayton. Si bien Clayton no es como otros villanos Disney cuya principal característica es el carisma, este realiza un papel muy importante. Manipulador y codicioso, sabe perfectamente aprovechar sus habilidades para poner sus intereses por sobre los intereses de los demás. Ahora bien, la batalla final es probablemente para mí el punto más alto para este personaje y su importancia para la trama. Y es que justo cuando Tarzán saboteó sus planes de capturar a los gorilas se produce un punto de inflexión. Es en este momento que Clayton deja de actuar pensando en el dinero y ahora lo único que lo mueve es el puro odio hacia Tarzán. Un villano cuya ambición, rencor y sobre todo odio lo llegaron a cegar para que eventualmente pasara lo que tenía que pasar. He de decir, a día de hoy la muerte de Clayton es para mí la mejor muerte de villano de Disney de todas. Un destino bastante horrible que fue una decisión totalmente sorpresiva e inesperada, tomando en cuenta que es Disney de quien estamos hablando. Clayton está lejos de ser el mejor villano Disney, pero sin lugar a dudas es uno que se ha quedado con un merecido lugar. Una hermosa película con un hermoso soundtrack, con una excelente trama y excelentes personajes. Para mí Tarzán es una joya de la animación en la época dorada de las películas de Disney. Una que sin duda pasarán los años e incluso las décadas y seguirá siendo una obra maestra. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las películas de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.